Buenos días. Vamos a comenzar con el doctor Pablo Lorenzetti. Y bueno, en su extenso currículum podemos decir, porque hizo un resumen, que es especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Daños y Contratos por la Universidad de Salamanca, España, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, España, doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor de carreras y cursos de especialización en Derecho Ambiental y de Responsabilidad Civil dictadas en diversas universidades argentinas, autor de libros y artículos de doctrina sobre el derecho ambiental, responsabilidad civil y contratos publicados en distintas editoriales argentinas y del exterior, entre los cuales se destaca el libro Derecho Ambiental en coautoría con Ricardo Luis Lorenzetti, miembro del Comité Académico de Fundación Expoterra y de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. A continuación lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctora. Buen día a todos. Es un placer estar aquí. De manera que agradezco a los profesores Enrique Peretti y Aida Kemmermacher que me hayan permitido acompañarlos en la parte de la organización de este congreso. También les doy la bienvenida a los profesores extranjeros, a los franceses, italianos y a la profesora de China. En realidad venimos a escucharlos a ellos, así que yo voy a tratar de reducir un poco lo que tenía pensado decir. Pero un último agradecimiento: nosotros siempre organizamos congresos y actividades en todo el país y siempre hay gente que no figura en el programa o en los flyers, que es en realidad la que es imprescindible para realizar este tipo de cosas. Así que un reconocimiento especial a Tania y a todo el equipo del Poder Judicial de la provincia, que son los que realmente han trabajado muchísimo para esto. Mi idea es plantear algunas ideas o algunas muestras de solución para uno de los principales problemas de las cuestiones ambientales, el patrimonio cultural. Y bueno, es complicado porque tenemos por un lado un gran componente judicial en este congreso y por otro lado tenemos un gran componente de profesores y amigos extranjeros, con lo cual vamos a tratar de satisfacer un poco a esos dos ámbitos. A ver, en la mayoría de los foros internacionales en los cuales nosotros hemos participado y en los que no también, se destaca que el principal problema de los conflictos ambientales son los patrones insostenibles de producción y de consumo, ¿no? Se generan grandes catástrofes porque tenemos patrones insostenibles de producción y de consumo. Esto lo destacó, por un lado, la encíclica Laudato Si, que el profesor Enrique Peretti ha trabajado y estudiado y escrito muchísimo. En muchos de sus parágrafos, la encíclica Laudato Si dice que los patrones insostenibles de producción y de consumo son los que han generado las grandes catástrofes que estamos viendo hoy en estos días, muchas de las cuales afrontan los poderes judiciales, como nos mostraron recién los jueces patagónicos. Tan es así que las Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el objetivo número 12, propicia esta idea de la producción y del consumo sostenible. Ese es un problema importante que vamos a tratar de afrontar. Uno de los grandes conflictos que tenemos, además de lo que se han mencionado ya acá en este congreso, es el de la obsolescencia de los productos y los servicios. Nosotros consumimos todo el día de manera problemática productos y servicios que no sirven más, cada vez más lento. Antes una heladera duraba, la que tenía mi abuela hasta hace poco, duraba 30, 40 o 50 años, hoy una heladera dura 5. El teléfono que yo tengo en mi bolsillo lo compré hace 5 años, anda perfecto, pero no tiene más batería. Tengo que enchufar el teléfono y me funciona la batería no más de un par de horas, y por eso tengo que cambiarlo. Eso porque, bueno, a las empresas les conviene diseñar este tipo de productos para que yo vaya y compre el iPhone 11, que salió unos pocos meses después del 10 y unos pocos meses después del 9 y así. ¿No? Esa idea es importante y uno de los grandes factores de los patrones insostenibles de consumo. También la obsolescencia en muchos casos es generada por la moda, ¿no? Y por la publicidad, como lo vamos a ver dentro de un rato. Nosotros nos sentimos incentivados a consumir productos y servicios porque nos los dicen los medios de comunicación, a pesar de que los productos y servicios que tengamos sean buenos y no tengan ningún tipo de problema. O sea, es indispensable entonces, como ya se ha dicho en este congreso, modificar el paradigma que tenemos de producción, por un lado, en esta cadena o en esta relación de consumo, por un lado de producción y por otro lado de consumo. O sea, cómo introducir la variable ambiental en los patrones de consumo y de producción.
En esa línea, ya se ha dicho aquí, hay que modificar, es necesario modificar, por un lado, los patrones de consumo, o sea, introducir la sustentabilidad, la forma de producción y de consumo, y por otro lado, hay que intentar manejar también los niveles de consumo, ¿no? Lo que nos vamos a dedicar aquí es a los problemas que genera el sobreconsumo, el exceso de consumo, el consumo insostenible. Hago un paréntesis también aquí en lo que se hablaba también de la equidad intrageneracional, que hay mucha gente, muchos ciudadanos en el mundo que están en el otro extremo y que no tienen acceso al consumo y están sumidos en la pobreza. Ese es otro problema grave, que no nos vamos a dedicar acá, pero la idea es que el consumo es también un derecho de acceso y es un derecho fundamental bajo el cual las personas que no tienen acceso no pueden ser consideradas ciudadanas. En este paradigma nosotros estamos muy acostumbrados en el derecho, en las normas jurídicas, en las decisiones judiciales, a darle derechos y garantías fuertes a los consumidores. Y eso está bien, porque son la parte más débil del contrato o del vínculo, más precisamente de las relaciones de consumo que es más amplio del contrato. Ahora, los consumidores también pueden tener obligaciones, y en nuestro caso derivados de la sustentabilidad. O sea, nosotros podemos imponerle obligaciones no solo a los productores de bienes y servicios, sino a los consumidores, ¿sí o no? O los consumidores solamente tienen derechos. Bueno, decimos que, como lo ha dicho la Corte en la causa Mendoza, el 20 de junio de 2006, la tutela del ambiente es un derecho, pero es un correlato que todos los ciudadanos tenemos, entre los cuales, digo yo, se encuentran los consumidores. Ese correlato es de proteger el ambiente y los bienes comunes en general. Entonces vamos a ver algunas obligaciones que derivan de la sustentabilidad y que pueden imponerse tanto a los proveedores de bienes y servicios como a los consumidores. Tenemos muy fuertemente regulados y tutelados constitucional e infraconstitucionalmente los derechos, por un lado, del ambiente, ya se dijo aquí, y también de los consumidores. Los derechos de los consumidores tienen tutela constitucional, a los profesores extranjeros en todos los países del mundo también hay una fortísima tutela de los consumidores, porque los consumidores son débiles frente a los empresarios. Y también tenemos la tutela del ambiente, y eso choca. Derechos constitucionales que compiten entre sí. Enrique Peretti ha escrito mucho sobre esto también, y hay que solucionar los problemas. Para hablar un poco de jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha trabajado mucho también en esta sentencia y en muchas otras, ha dictado una sentencia que se llama Telefónica Móviles de Argentina contra Municipalidad de General Güemes de la provincia de Salta, del 2 de julio de 2019, en la cual se planteaba la inconstitucionalidad de una ordenanza de una ciudad que ordenaba trasladar antenas de telefonía celular a las afueras de la ciudad. No voy a meterme mucho en los comentarios de los casos porque no quiero por ahí interrumpir lo que puede llegar a comentar Néstor o Enrique Peretti, pero más allá de la resolución de la Corte, en este caso, que termina declarando inconstitucional la ordenanza por una cuestión de competencia legislativa, dice ahí la Corte, en voto de uno de los ministros, que tiene el mismo apellido que yo, que estuvo esta mañana acá, dice que cuando hay un conflicto de fuentes o de normas constitucionales, como el que yo planteo aquí, consumidores y ambiente, debe aplicarse la regla de la interpretación coherente y armónica. Es una idea un poco Eric James, ¿no? Esta idea del diálogo de fuentes, aplicación coherente, armónica y coordinada de fuentes legislativas divergentes, dice Eric James. Bueno, ¿y cómo se hace esto? En primer lugar, delimitar con precisión el conflicto de fuentes, tratando de disminuir al mínimo posible el conflicto y logrando una coherencia que debe presumirse que el legislador realizó, o sea, al dictar la norma. Nosotros no podemos partir de la base, los jueces no pueden partir de la base de que la legislación está mal hecha. Hay que partir de la base de que las fuentes son coherentes. Segunda idea, hay que proceder a una armonización, dice este voto, armonización entre los principios que estén en juego, o entre las reglas y los principios jurídicos que estén aplicables. Esto lo vamos a hacer mucho en esta breve conferencia. Y tercero, hablaba uno de los ponentes en la mesa anterior, decía yo soy consecuencialista. Bueno, tercero, hay que considerar las consecuencias de la decisión que pueda tener el caso concreto en la generalidad de los casos que puedan plantearse. Pero esta es un poco la idea de compatibilización que yo quiero plantear entre estos derechos y voy a plantear tres ideas breves antes de algunas derivaciones. Primera idea para resolver estos mecanismos de conflicto de fuentes, ya se ha mencionado acá, artículos 14 y 240 del Código Civil y Comercial.
En los fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial, los redactores decidieron no incluir una cláusula expresa, les contamos a los amigos de Europa, como tiene el Código Civil brasileño, de la función ambiental del contrato, por ejemplo, o de la función ambiental en el ejercicio de los derechos fundamentales. No tenemos eso acá explícitamente, pero los redactores del anteproyecto lo derivan implícitamente de los principios de buena fe y del abuso de derecho, siguiendo más la tradición que nosotros tenemos y que también tienen, por ejemplo, los italianos. Pero estos artículos que ya se mencionaron acá tienen una modificación copernicana en el modo de entender el derecho privado constitucionalizado argentino y también en la decisión judicial. El derecho al consumo es un derecho individual, sin perjuicio de toda la teoría de los derechos colectivos y demás, pero el acto de consumo es un derecho individual que, conforme al artículo 240, debe adaptarse a la sustentabilidad y también, por supuesto, a la producción, en el otro lado de la relación de consumo. Hay que introducir la variable ambiental, internalizar los costos ambientales en los procesos de producción. En mi modo de ver, la función ambiental de los derechos individuales es una regla, la principal regla, que sirve para armonizar esto que decíamos en esta sentencia, estos principios. Esto es muy importante porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo receptó a esto, una causa que probablemente también comentan esto, que es la causa Parrick, ¿no? Una causa muy importante sobre minería. Una empresa minera extranjera en Argentina plantea y viene actuando judicialmente hace muchos años para que una ley que protege los glaciares no se aplique. ¿Porque afecta a qué? Bueno, afecta a un derecho individual que ¿cuál es? La propiedad privada y el ejercicio de la industria lícita. ¿Qué dice la Corte Suprema en la causa Barley? Dice, bueno, miren, el ejercicio de la industria lícita está muy bien y está muy fuertemente tutelado y todos lo protegemos. Todos los poderes judiciales protegen la industria lícita. Ahora, conforme al artículo 14 de 40 del Código Civil y Comercial, la industria lícita debe ser sustentable e introducir la variable ambiental. Y fíjense lo que dice la Corte. En consonancia con lo que se planteó la comunidad internacional en los objetivos para garantizar las modalidades de consumo y producción sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que yo mencioné antes. ¿Se dan cuenta cómo está relacionada esta idea? Consumo, producción, protección del ambiente. Esto en materia de derecho al consumidor, en el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, estas ideas están introducidas y especificadas muy lúcidamente por los redactores del anteproyecto del Código Civil, porque hoy en Argentina, conforme al artículo 1094 del Código Civil y Comercial, las relaciones de consumo deben interpretarse y aplicarse conforme al principio de protección del consumidor, obviamente, porque es el principio clásico, hay que proteger a los consumidores, pero también bajo el acceso al consumo sostenible. El consumo sostenible es un principio del derecho consumidor que trasciende al derecho privado clásico e involucra también a lo ambiental, obviamente. O sea, primera idea para resolver el diálogo de fuentes, es muy rápido, armonización y compatibilización. Segunda idea, a nosotros podemos ser ambientalistas, podemos ser penalistas, podemos ser especialistas en derecho de familia, en derecho de la empresa, además. Pero tenemos que ver estos paradigmas que están siendo resaltados por la jurisprudencia. La guía Máger es un especialista, yo siempre se lo reconozco y se lo pondero en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, les decimos a los amigos extranjeros que tal vez los argentinos ya lo conozcan, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una opinión consultiva que es la 23 de 2017 sobre ambiente y derechos humanos, pedida por Colombia, y ahí dijo que lo que para mí es uno de los parámetros para resolver estos problemas, que el ambiente o la tutela del ambiente es un precompromiso o es una precondición o es un presupuesto para el disfrute de los demás derechos fundamentales. Nosotros no podemos disfrutar del derecho a la salud, del derecho al trabajo, del derecho a ejercer una industria si no protegemos el ambiente, ¿no? Entonces esa idea que se hablaba en la conferencia inicial esta mañana de igualdad o protección del ambiente no es así. Nosotros no podemos proteger a los niños, no podemos proteger a los mayores, no podemos proteger a la igualdad y a los trabajadores si no tutelamos el ambiente y por lo tanto tampoco podemos proteger a los consumidores si no tutelamos el ambiente. Reitero, esto puede gustarnos o no, pero lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la prevalencia de lo colectivo por sobre lo individual.
Y último, esta idea del caso Majul, que también se comentó aquí, de cuando haya una duda relevante acerca de la interpretación o aplicación de una o más leyes, o haya un conflicto de leyes o de fuentes, debe resolverse de la misma manera que los jueces resuelven indubio pro trabajador, indubio pro consumidor, indubio pro ambiente. Y ahí tenemos un problema. ¿Qué hacen los jueces o qué hacemos los abogados si tenemos indubio pro ambiente y tenemos el 13 y 37 de la Ley de Defensa del Consumidor y indubio pro consumidor? Hoy también tenemos, se presentó una ley, un proyecto de ley de reforma de derecho de defensa de la Ley de Defensa del Consumidor que dice todos los consumidores son vulnerables y además hay consumidores que son hipervulnerables. Bueno, ayer Aida mencionaba y enumeraba listado de personas y de sujetos que son vulnerables. Yo no voy a meter en el panel de Néstor el último de este día que les recomiendo, pero bueno, si bien podemos decir que son o no sujetos de derecho, pero el ambiente ¿no puede ser un ente vulnerable o hipervulnerable en estos casos? Nada. Un par de derivaciones en el derecho del consumo. Este paradigma, entonces, que acabo de explicar muy rápidamente, les pido perdón a los extranjeros, pero tenemos poquito tiempo y quiero que en realidad escuchen a ellos, que son a los que venimos a escuchar más que a los argentinos. Pero planteo dos o tres derivaciones importantes que en el derecho del consumo me parece que trae esta idea del consumo sostenible. Primera idea, y lo que más ha trabajado la doctrina de la jurisprudencia es el deber de información y la publicidad. La información a los consumidores regulada en nuestras leyes, Código Civil y Comercial, en el microsistema también, debe introducir necesariamente bajo el principio del acceso al consumo sostenible contenidos ambientales. Porque un consumidor más educado y más informado en temas ambientales, si yo sé que la botellita de agua esta tiene una tapita que es de color verde y eso significa que fue producida sin contaminar el ambiente, que el post-consumo va a ser mucho más sustentable que una que tiene una botellita azul, una tapita azul, yo voy a ir al supermercado y elegir la verde y no la azul, ¿no? La idea de la información a los consumidores. También la forma en la cual se presenta la información a los consumidores es muy importante. Esto lo ha estudiado la economía del comportamiento y también las neurociencias. Porque los consumidores actuamos muchas veces con sesgos y con preconceptos y en general, esto se ha estudiado en la ciencia, nos cuesta mucho como consumidores y como personas en general tomar conductas que sean diferentes a las que hacemos normalmente. Por ejemplo, la persona que fuma, dejar de fumar. Por ejemplo, en mi casa, en vez de utilizar tecnologías limpias, utilizar las tecnologías comunes. Por más que eso me salga más barato, ¿no? O usar menos agua potable, ¿no? Es muy difícil convencer a los consumidores para que realicen ese tipo de conductas. Por eso, entre otras tantas cuestiones, se han trabajado mucho, incluso en el derecho también, lo que se llaman las reglas por defecto. O sea, enrolar al consumidor en una posición que sea favorable para el ambiente y que si quiere ir de esa posición y buscar otra, tenga que hacer algo. O sea, al revés. Un experimento científico, digo uno de muchos, rápido, que se hizo en los hoteles, es aquel del lavado de las sábanas de las camas de los hoteles. Si yo entro al hotel y hay un papel que dice, este hotel protege el ambiente, usted decide. Si usted quiere que las sábanas le sean cambiadas todos los días, usted ponga si usted quiere que las sábanas no le sean cambiadas el día de hoy, usted ponga este cartel en la cama. Si usted pone este cartel en la cama, esta sábana no le va a ser cambiada y no le va a ser lavada y por tanto no se va a contaminar el ambiente. ¿Qué hacemos la mayoría de nosotros cuando vamos a los hoteles? ¿Le damos bolilla a ese papel o no? Si tenemos que hacer una acción de poner ese papel, lo dejamos revoleado por cualquier lado. Entonces, la regla por defecto es la inversa para proteger el ambiente. La regla por defecto debería ser, este hotel cambia las sábanas cada 3 días. Si usted quiere que se la cambiemos hoy porque considera que la sábana está sucia, ponga el papel arriba de la cama y hoy se la vamos a cambiar. Con ese experimento se detectó que se ahorra muchísima cantidad de agua y la solución es mucho más efectiva. ¿Por qué el artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que la sentencia se aplica a todas aquellas personas que estén dentro de la clase, salvo aquellas que digan manifiestamente y directamente que no quieren estar dentro de la clase y quieren hacer otro juicio individual? ¿Por qué? Porque es mucho más efectivo que lo contrario, que el opt-in. El opt-out es mucho más favorable que el opt-in, porque nadie va por la calle
cuántos procesos colectivos hay en la ciudad y leyendo el boletín oficial. Es un poco el mismo razonamiento. De la misma manera, la publicidad que convence a los consumidores debe ser testeada en términos ambientales, ¿no? Y por tanto, artículos 1101, 1102 y demás del Código Civil y Comercial, conforme también al artículo 37, inciso segundo de la ley del Código de Protección del Consumidor de Brasil, cualquier publicidad que afecte negativamente los bienes ambientales o culturales puede ser declarada abusiva por los jueces y por tanto los consumidores, en particular por las organizaciones no gubernamentales y todos los legitimados por el Código, pueden iniciar acciones preventivas tendientes a que se remueva esa publicidad o que se publiquen anuncios rectificatorios. Esa es un poco una idea interesante. Otra idea interesante, que no voy a extender demasiado porque ya lo comentó Gonzalo Soso, es en el ámbito contractual. Hay muchísima cantidad de contratos que directo o indirectamente pueden afectar los bienes ambientales, Gonzalo Soso lo explicó ayer, pero también que pueden tener cláusulas que afecten los bienes ambientales. Entonces, hay una flexibilización de la autonomía privada bajo criterios de sustentabilidad y del orden público ambiental. Le contamos a los amigos extranjeros que la Corte Suprema Argentina en el año 2010 dictó una sentencia que se llama Schroeder contra IMAP, en la cual dijo: es legítima la declaración de nulidad de una cláusula contractual cuando se demuestre con evidencia clara y concreta que ésta se opone al ordenamiento ambiental que es de orden público. ¿No? Claro que hay que tutelar fuertemente la autonomía y la voluntad de las partes, porque en estos casos, como bien decía ahí ayer, la regla es la libertad en materia contractual. Esto dijo la Corte de la causa Massa cuando tuvo que pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del corralito financiero. Pero una cosa muy diferente, por un lado, es cuando se trata de contratos de consumo, que son reglas muy diferentes, y por otro lado, cuando esos contratos pueden afectar negativamente el ambiente. Dos ideas más y voy terminando. Otra idea que promueve esta idea del consumo sostenible es la ampliación de las fronteras de la responsabilidad civil en materia de derecho al consumo. Primera idea, la racionalidad precautoria del derecho al consumidor, ¿no? Eso es un diálogo entre microsistemas. Nosotros tenemos regulado, Néstor lo ha trabajado muchísimo, al principio precautorio en materia ambiental, pero no lo tenemos en la ley de defensa del consumidor. Ahora, nosotros no podemos utilizar el principio precautorio, la función precautoria de la responsabilidad civil, cuando a través de una relación de consumo se afecten negativamente los bienes ambientales. Bueno, sí, y esto trae notables consecuencias en muchos ámbitos. Piensen ustedes en algo que se ve muchísimo en el derecho al consumidor, que es la responsabilidad por riesgo del desarrollo. Bueno, ahí hay incerteza científica respecto de las consecuencias que puede causar un hecho. Y bueno, ¿ahí qué hacemos? No hacemos nada. Bueno, ahí se puede aplicar el principio precautorio que trae muchísimas consecuencias también procesales. La jurisprudencia, incluso la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, ha dicho que el principio de precautorio contribuye a fomentar la inversión de la carga de la prueba. Esto es muy importante. Hay que me imagino en un artículo publicado este año en la revista Responsabilidad Civil y Seguros, se ha mostrado contraria a esta idea, diciendo que no hay ninguna norma que faculte a invertir la carga de la prueba en estos casos. ¿Y así? Más o menos. Claro, absoluto, está bien. También dice ahí, con una cita de Borges, que es muy ingeniosa, yo la había leído hace unos años, flexibilizando un poco esto, que dice que todas las teorías son respetables, pero ninguna es importante. Lo importante es lo que se haga con ellas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esto de los debates acerca del principio precautorio. Y otra función de la responsabilidad civil, que es muy importante, es la función punitiva o la sanción pecuniaria disuasiva, ¿no? Eso es muy interesante para resolver un poco los problemas que se dan en el derecho al consumidor y también en materia ambiental. Decía muy bien el doctor Panisi en el panel anterior que es muy difícil que se cumplan las sanciones y las condenas ambientales porque sale más barato pagar con esta municipalidad que le está pagando la otra, pagar para contaminar. Bueno, eso es lo que se llama ilícito lucrativo. Es un ilícito, o sea, uno obtiene dinero contraviniendo la ley, en este caso contaminando el ambiente. Bueno, muy lúcidamente los integrantes de la comisión del anteproyecto del Código Civil y Comercial introdujeron la función punitiva de la responsabilidad civil, que ellos llamaron sanción pecuniaria disuasiva en el artículo 1714 del anteproyecto, para todos aquellos menosprecios graves a los bienes o valores de incidencia colectiva, entre los cuales está el ambiente. Hemos hecho alguna crítica respecto a la fundamentación de la sentencia 10ª
Bélgica, nosotros, que es una sentencia que condenó a pagar daños punitivos por daños ambientales, pues nosotros decimos que la materia de los daños punitivos, por exceder el principio de reparación integral, es de interpretación restrictiva y no puede aplicarse sin ley. Porque no tenemos una ley que aplique los daños punitivos en materia ambiental y sí tenemos el derecho al consumidor. Sin embargo, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 2017 se dijo, y por eso lo traigo acá, que los daños punitivos podrían ser aplicados a la materia ambiental vía diálogo de fuentes, que es lo que mencioné yo antes, cuando hay una violación a qué, específicamente, no a todo. Cuando hay una violación al principio de acceso al consumo sostenible que está en el artículo 1094 del Código Civil y Comercial. Lo tiro nada más como una idea. Para ir terminando, hemos hablado mucho de límites externos, límites internos y demás que trae lo ambiental, tanto a los proveedores de bienes y servicios como a los consumidores. La doctrina alemana ha estudiado una idea bajo un título que a mí me parece muy ingenioso, que es la de los límites a los límites de los derechos fundamentales. ¿Se entiende cuál es la idea? Nosotros limitamos los derechos, porque tiene una fuerte tutela de los derechos fundamentales de los proveedores y demás, y nosotros los limitamos con la idea de los derechos fundamentales colectivos, en nuestro caso ambientales. Bueno, tiene que haber límites. Esto lo ha trabajado también mucho la doctrina argentina, ¿no? Una primera idea es que propone en esto la doctrina alemana es testear que la limitación provenga de una norma constitucional expresa y que si no proviene de una norma constitucional expresa derive de una necesidad de resolver una colisión entre derechos fundamentales individuales y derechos fundamentales colectivos. Una segunda idea tiene que ver con el principio de razonabilidad y racionalidad que también ha trabajado, que ha citado ayer Aida, el doctor Didier Gebel. Esta idea de que no se puede con las limitaciones en los derechos fundamentales, nosotros no proponemos eso, no se puede aniquilar los derechos individuales. El núcleo esencial de los derechos individuales reglamentados no puede aniquilarse, sobre pretexto de esta idea de que los derechos no son absolutos. No, hay que reglamentar, pero respetar el núcleo esencial del derecho que se reglamenta. Esta idea de Alexis, tratar de satisfacer ambos derechos al máximo posible, ¿no? Esa es un poco la idea. Y la idea de la proporcionalidad, o sea, controlar las restricciones y controlar la prohibición de reglamentación excesiva. Esto también lo relató la Corte, lo trabajó la Corte en el caso de las telefónicas en relación al principio precautorio, diciendo que debe haber un umbral de acceso al principio precautorio, porque si no, si lo aplicamos indiscriminadamente, cualquier actividad podría ser frenada o parada buscando un riesgo cero que no existe. Dice ese voto, la aplicación del principio es casuística y obliga a realizar un juicio de ponderación. Deben identificarse los riesgos para los cuales se adoptan medidas y estas tienen que ser proporcionadas, debiendo considerarse los costos económicos y también los sociales. Bueno, ya con esto sí, dos conclusiones generales y termino. Me parece que todo lo que hemos charlado aquí trae conflictos que son muy complejos, lo relataron un poco los jueces que estuvieron recién aquí. Enfrentarse a un problema ambiental no es lo mismo que enfrentarse a un juicio ejecutivo, a una sucesión o a un tema penal por un hurto o por un robo. Con lo cual, estos mecanismos que utilizamos siempre de subsunción normativa, de aplicación literal o exegética de la norma, no sirven demasiado porque hay un cambio, como se ha dicho también aquí, de paradigma en el cual hay que tener en cuenta que hoy los bienes ambientales no se protegen en tanto en cuanto les generen una satisfacción a las personas, sino que se protegen en sí mismos. Como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2017, en la causa por el río Atuel, provincia de La Pampa, contra la provincia de Mendoza, hay un cambio de una visión antropocéntrica de las regulaciones jurídicas a una versión ecocéntrica o sistémica, que ustedes pueden leer muy bien también, y vamos a hacer un poco de publicidad, en el libro que van a sacar, que están por editar Néstor Caferata y Enrique Peretti. Estas cuestiones están muy bien tratadas también. Esa idea me parece interesante como para aplicarla también a las relaciones de consumo. Termino con una recomendación de un libro que también se citó esta mañana, pero es un libro distinto, que es de Yuval Harari, que es un filósofo que está bastante de moda ahora, se hizo bestseller, pero tiene unos libros muy interesantes. Uno de ellos es un filósofo historiador israelí, nacido en Israel, que ha escrito mucho sobre las sociedades de consumo. Les recomiendo un libro que se llama
de animales a dioses, breve historia de la humanidad. Probablemente muchos lo hayan leído porque, reitero, se ha convertido en un bestseller. Y él hace ahí muchas de las críticas o los planteos que nosotros en este congreso hemos escuchado. Y me parece que de manera certera resume un poco algunas de las cuestiones que yo, y ya reitero nuevamente mis disculpas, sobre todo a los amigos italianos y franceses, quise reducir mucho y hablé muy rápido para escucharlos realmente a ellos. Pero me parece que resume un poco esta idea que he trasladado, y un poco también me hizo acordar un poco a lo que decía ayer Ricardo Cardilli, ¿no? Esta idea del jurista como un luchador, ¿no? Un luchador constante y básicamente por los derechos fundamentales, no importa que sean ambientales o que sean de los consumidores o de la familia, ¿no? Me parece que el denominador común es la lucha por la tutela de los derechos fundamentales y las reglas del Estado de Derecho. En relación al consumo, y con esto termino, dice Harari lo siguiente: la mayoría de la gente vive hoy siendo capaz de cumplir con éxito el ideal capitalista consumista. La nueva ética promete el paraíso a condición de que los ricos sigan siendo avariciosos y pasen su tiempo haciendo más dinero, y que las masas, o sea, todos nosotros como consumidores, den rienda suelta a sus anhelos y pasiones y compren cada vez más. Esta es la primera religión en la historia cuyos seguidores hacen realmente lo que se les pide que hagan. Y se pregunta y se contesta Harari al final: ¿y cómo sabemos que realmente obtendremos el paraíso a cambio de todo esto? Porque lo hemos visto en la televisión. Nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahora vamos a continuar con Nathalie Blanc, que va a hablarnos en francés con ayuda del traductor. Y Nathalie es profesora en la Universidad de París 3, donde dirige el máster número 2 en Derecho Comercial. Es especialista en Derecho de Propiedad Intelectual, Derecho de Obligaciones y Derecho Comercial. Buenos días, je suis désolée mais je ne parle pas espagnol, pas comme Bernard et pas comme tous les autres intervenants. Les Français doivent faire des progrès. Lo siento, pero bueno, voy a tener que hacer mi conferencia en francés porque no hablo español y como todo francés tengo que avanzar con aprendizaje del español. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, Aïda Kemalmayer, bien sûr, Enrique Peretti aussi, Sí, quisiera, bueno, primero agradecer a los organizadores, en particular a Aïda y a Enrique Peretti. Et du côté français, Moustapha Mekki qui n'est pas là, mais grâce à qui tout cela a pu s'organiser. Y por el lado francés a Mustafa Kemi, que no está acá presente, pero gracias al cual se pudo organizar eso. Et enfin, je m'arrêterai là sur les remerciements, mais s'il y a beaucoup de personnes à remercier, je remercie aussi les personnes qui concrètement ont permis le déroulement de cette conférence, Tania et toute l'équipe, et aussi le traducteur qui me permet de vous parler aujourd'hui. Merci Stéphane. Bueno, también aprovecho para agradecer a todos los que contribuyeron a la organización de este congreso, a Tania y bueno, a todos. Alors, je vais vous parler de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Bueno, mi tema va a ser el tema de la responsabilidad social empresarial. J'ai décidé d'envisager ce sujet sous un angle un petit peu particulier, puisque je vais aborder la question de la biopiraterie. El enfoque que le voy a dar a esta temática es la biopiratería. Alors pourquoi? Parce que le panel porte sur justement les apports du droit privé à la réalisation de modes de consommation et de production durable dans une société résiliente. Bueno, sobre todo porque la temática de este panel es la función ecológica en el ejercicio, el aporte del derecho privado hacia el logro de patrones sostenibles del consumo y producción en el marco de sociedades resilientes. Et il me semble que la lutte contre la biopiraterie témoigne de cette volonté de développer des modes de production et de consommation respectueux de l'environnement. Y me parece que la lucha contra la biopiratería justamente marca modos.
permet un mode de consommation et un mode de production durable. Ofrece la posibilidad de un modo de consumo y un modo de producción sostenible. Alors la responsabilité sociétale des entreprises, vous avez la définition juste au-dessus, c'est une définition qui a été donnée par la Commission européenne. Acá tenemos la definición ahí en la pantalla de la definición que fue dada por la Corte Europea. La Comisión Europea. Je ne vais pas lire cette définition, simplement il faut retenir que c'est au départ l'intégration volontaire. La definición recalca que es la integración voluntaria de préoccupations environnementales, éthiques, donc par les entreprises, donc qui volontairement vont prendre des engagements en ce sens. De preocupación ética por las empresas que voluntariamente van a tomar decisiones en ese sentido. Donc ça, c'est la première finalement dimension de la RSE, mais aujourd'hui la RSE présente une dimension, une double nature, une double dimension. Eso bueno, fue la primera dimensión, digamos, de la responsabilidad social empresarial, pero también una otra dimensión. Donc il y a une dimension volontaire au départ, c'est-à-dire que ce sont des codes éthiques, des codes de bonne conduite qui se développent. La primera dimensión, una dimensión voluntaria, de códigos éticos, de buenas conductas. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la RSE devient contraignante, puisque ce sont les lois, les législateurs qui vont imposer des obligations aux entreprises afin qu'elles tiennent compte des questions éthiques et environnementales. Pero también tiene otro lado que ya empieza a ser con obligaciones para imponer así restricciones y posiciones a las empresas para tener un comportamiento ético. Siempre ella se menciona RCE, no sé si le ponemos un sigla para ser más cortos, la RCE, ¿no? Vamos a decir social empresarial, RCE. Donc on passe finalement, ou en tout cas il y a un cumul de droits mous, ce qu'on appelle la soft law et hard law. Les deux. Es una mezcla entre la soft law, unas leyes blandas, y hard law, leyes duras. Et donc on tente de concilier de cette manière les impératifs éthiques, environnementaux, écologiques et de l'autre les impératifs aussi économiques des entreprises. O sea que sería una conciliación entre los imperativos ecológicos, éticos y también los imperativos económicos de las empresas. Et on retrouve justement ces impératifs, cette recherche d'un équilibre entre impératifs économiques, éthiques et environnementaux dans la lutte contre la biopiraterie. C'est pour cette raison que j'aborde ce sujet aujourd'hui. Y contiene ese equilibrio, digamos, de intereses se encuentra también en el tema de la biopiratería. Por esa misma razón voy a tratar hoy este tema. Alors qu'est-ce que la biopiraterie? Vous avez une définition que je vais quand même expliquer. Qu'est-ce que la biopiraterie? La biopiraterie, c'est donc l'appropriation illégitime des ressources génétiques naturelles et des connaissances traditionnelles associées. Donc voilà, vous avez la définition et la traduction, comme j'ai vu, au-dessus. Acá está la traducción del panel. Apropiación ilegítima de los recursos genéticos, naturales y de los conocimientos tradicionales asociados. Alors qu'est-ce qu'une ressource génétique? Eh bien, c'est une entité physique, une graine, une plante. ¿Qué es un recurso genético? Es una entidad genética, una semilla, una planta. Et l'ensemble de l'information génétique qu'elle contient. Y también el conjunto de la información genética que contiene. Et les connaissances traditionnelles associées, eh bien, ce sont les savoirs ancestraux, les connaissances des peuples qui donc savent comment utiliser telle ou telle ressource naturelle parce qu'elle a telle ou telle vertu. Y los conocimientos tradicionales asociados son los conocimientos genuinos de los pueblos que ya conocen por su uso el valor real que tenían esas plantas. La biopiraterie se réalise en trois étapes finalement, mais vous avez ces trois étapes juste au-dessus. La première étape, c'est la bioprospection. Entonces la biopiratería la podemos dividir en tres etapas. La primera, la bioprospección. C'est-à-dire que des scientifiques sont envoyés sur les lieux, ils vont interroger les peuples, demander quelles sont les plantes qui sont utilisées, pourquoi faire. La primera etapa, entonces, la bioprospección, se mandan a científicos en el terreno para que vayan así como indagar y conocer el valor y la función de las plantas. Généralement, les peuples sont ravis de leur expliquer, leur permettre de faire des prélèvements gratuitement. En general, esas comunidades están muy contentos de poder explicar el bien de esas plantas e incluso autorizan prelevar así, bueno, parte de esas plantas.
Donc ensuite, eh bien, le scientifique rentre chez lui et il va analyser ce qu'il a prélevé dans son laboratoire et il va identifier le principe actif. Luego el científico vuelve a su laboratorio y ahí empieza a identificar lo que sería el principio activo de la planta. Et ensuite, eh bien, un brevet va être déposé. Y la tercera etapa entonces se patenta lo que él investigó. Et vous le savez, le brevet va conférer un monopole d'exploitation à l'entreprise qui va le faire. Y la patente, digamos, le va a conferir un monopolio a la empresa que registró esta planta. Et donc la propriété intellectuelle est ici instrumentalisée puisqu'elle permet finalement eh bien, de priver les fournisseurs des ressources naturelles des retombées économiques de leurs ressources naturelles. Entonces la propiedad intelectual está, digamos, castigada porque priva a los verdaderos pueblos proveedores de esta información de sus derechos. Qu'on le veuille ou non, la biopiraterie s'inscrit dans une opposition entre pays du Nord et pays du Sud. Que nos guste o no, la biopiratería está dentro de un marco de oposición muy fuerte entre países del norte y países del sur. Puisque 90% des ressources naturelles sont issues des pays du Sud, notamment l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Afrique. El 90% de los recursos naturales provienen de América del Sur, de África, por ejemplo. Et 97% des brevets déposés sur ces ressources naturelles eh bien, appartiennent à des entreprises du Nord. Y el 97% de las patentes sobre estas plantas son patentes de países del norte. Voilà, donc l'Amérique du Sud est largement touchée par la biopiraterie. Je prendrai juste deux exemples. América del Sur, bueno, está afectado de manera amplia por la biopiratería. Vamos a tomar dos ejemplos. La stevia, qui est un édulcorant naturel, eh bien, qui est utilisé depuis très longtemps par les Guaranis du Paraguay et du Brésil pour sucrer notamment leur thé, eh bien, est utilisée aujourd'hui, vous le savez, la stevia, comme un édulcorant, notamment par Coca-Cola. Bueno, el caso de la stevia es una planta que los guaraní manejaban así siempre como un edulcorante natural. Actualmente la empresa Coca-Cola bueno, lo patentó y lo usa en su... Autre exemple, le maca. Le maca qui est donc un tubercule qui a des vertus thérapeutiques qu'on appelle le ginseng péruvien. Otro ejemplo es el maca, que tiene la denominación de ginseng peruano. Voilà, et qui fait l'objet de nombreux brevets déposés par des entreprises issues du Nord. Y ya tiene varias patentes registradas por empresas del norte. Alors comment lutter contre ce phénomène de pillage des ressources biologiques? ¿Cómo luchar entonces contra este fenómeno de saqueo de los recursos biológicos? Alors c'est un choix politique, hein, parce qu'on pourrait se désintéresser de la question. Es una decisión política, porque podemos desinteresarnos de esta decisión. Mais on a plusieurs textes internationaux qui visent à rétablir un équilibre entre pays du Nord et pays du Sud. Pero tenemos varios textos internacionales que tratan de reequilibrar entre países del norte y países del sur. Alors ces textes, ils sont derrière moi. Alors je parle des textes français notamment, bien sûr. Bueno, ahí va una lista de textos, yo me refiero a textos franceses. Donc il y a la Convention de Rio sur la diversité biologique, le protocole de Nagoya, un règlement de l'Union européenne et une loi française. El convenio de Río sobre la diversidad biológica, el protocolo de Nagoya, el reglamento de la Unión Europea. Et la loi française, pardon, c'est 2016, pas 2017. Y la ley francesa, no en 2017, sino en 2016, sobre el deber de vigilancia. Alors c'est pas, je me suis trompée dans le PowerPoint, donc c'est la loi de 2016 sur la biodiversité. Es la ley francesa de 2016 sobre biodiversidad, no sobre el deber. Mais vous voyez déjà qu'on a un texte qui date de 92 au niveau international, on attend 2016 en France pour qu'il y ait une mise en œuvre de ce texte effectif. Ya pueden observar que tenemos un texto que tiene fecha de 92 y en Francia recién en 2016 empezamos a tener una ley propia. La Convention de Rio et le protocole de Nagoya ont été ratifiés par l'Argentine. Je ne sais pas où vous en êtes, peut-être que vous êtes plus avancé que nous. El convenio de Río y también el protocolo de Nagoya fue ratificado por Argentina y se pregunta si cómo están con estos, está más avanzado que Francia con la aplicación de estos convenios. Quel lien entre donc, RSE et biopiraterie? Ces liens, j'essaye de les expliquer également là, mais je vais expliquer.
Sí, entonces, ¿cuál sería el vínculo entre la RCE y la biopiratería? Donc dans les textes, on retrouve finalement les valeurs essentielles de la RSE dans les textes de lutte contre la biopiraterie, puisqu'on essaye de rétablir cet équilibre entre impératif économique et impératif éthique écologique. En los textos al respecto de la biopiratería reencontramos el principio de la RCE porque justamente se trata de este equilibrio entre los intereses, digamos, éticos y los intereses económicos. Et on verra également que finalement l'autre lien, c'est que la RSE, dans sa dimension volontaire, cette fois, pourrait permettre de réaliser une meilleure application des textes. Y veremos que también la responsabilidad civil, social, empresarial, también podría garantizar una mejor aplicación de estos tratados. Alors parce que je suis française, j'ai fait un plan en deux parties, deux sous-parties. Como buena francesa hice un plan así con dos partes y partecitas. Mais je vais aller vite, rassurez-vous, je ne vais pas parler beaucoup. Pero voy a tratar de ser rápido y no hablar tanto. Voilà. Donc je commencerai par évoquer la question justement des textes et je vais essayer de montrer comment les textes sur la biopiraterie révèlent les valeurs de la RSE. Bueno, voy a empezar con el tema de los textos y cómo los textos reflejan los valores de la RCE. Alors on le voit dans le plan qui est derrière vous, il y a les deux dimensions. D'un côté, on respecte les pays fournisseurs des ressources naturelles. Sí, por un lado, el punto A, respetamos a los países proveedores de los recursos naturales. Donc là, c'est la prise en compte des impératifs éthiques, écologiques, la volonté de préserver la biodiversité et les peuples. La voluntad de preservar la biodiversidad a los pueblos, los imperativos éticos. Et dans un deuxième temps, je verrai l'articulation avec les droits de propriété intellectuelle, puisque là, c'est au contraire les impératifs économiques qui apparaissent. Y en segundo tiempo, los imperativos económicos, el vínculo que tiene con la propiedad intelectual. Alors, s'agissant du respect des pays fournisseurs, comment est-ce que concrètement ça se manifeste, ce respect des pays fournisseurs? Bueno, ¿cómo concretamente se manifiesta el respeto de los países proveedores? Eh bien, la Convention sur la diversité biologique prévoit la souveraineté des peuples sur leurs ressources naturelles. La Convención sobre la Biodiversidad prevé la soberanía de los pueblos proveedores sobre sus recursos naturales. En France, on dit que c'est le patrimoine commun de la nation. Lo llamamos en Francia como patrimonio común de la nación. Le protocole de Nagoya de 2010, lui, met en place un cadre contraignant, un cadre international contraignant. El protocolo de Nagoya de 2010 pone un marco más de obligaciones. Et donc le règlement de l'Union européenne et la loi française transposent tout ça dans nos États. Y el reglamento de la Unión Europea y la ley francesa también transpone, digamos, en cada espacio este espíritu. Alors souveraineté des États, c'est-à-dire, ça veut dire que si vous voulez prélever une ressource naturelle en France, la France, vous savez, elle est riche en biodiversité grâce notamment au département d'outre-mer. Bueno, sí, en el caso de Francia, por ejemplo, si queremos Elle est riche en biodiversité. bueno, en el caso de Francia, que también tiene una riqueza en biodiversidad, en particular por sus territorios de ultramar. Donc en France, mais ça reprend les textes internationaux, il faut obtenir une autorisation de l'État pour tout prélèvement. En Francia, por ejemplo, necesitan tener la autorización del Estado para cualquier prelevamiento, digamos. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que si on veut faire uniquement de la recherche, il faut faire une déclaration. Es un poquito más complicado. Si es solo para hacer investigación científica, se hace una declaración. Par contre, si on veut faire une exploitation commerciale, là il faut véritablement une autorisation. Pero si es para una explotación comercial, se requiere una autorización. Et il faudra qu'il y ait un accord de partage des avantages. Y tendrá que haber un acuerdo de compartir las ventajas o beneficios. Ça veut dire que l'entreprise qui va exploiter une ressource naturelle, si elle fait des bénéfices, elle en fera, et bien devra reverser, alors c'est une des possibilités du partage des avantages, devra reverser une contribution financière aux pays fournisseurs. Si una empresa que, digamos, saca beneficio de recursos naturales, tendrá que dar una parte de sus beneficios también a los proveedores. Le partage des avantages peut prendre d'autres formes, ça dépend de ce que veut le pays fournisseur, ça peut aussi être... Sí, puede tomar otra forma, depende de lo que quiere, digamos, el país proveedor, el derecho de compartir los beneficios puede tener otra forma. Par exemple, l'enrichissement ou préservation de la biodiversité. Se puede traducir en
enriquecimiento o preservación de la biodiversidad. Ça peut être également aider le pays localement à développer finalement la ressource. Puede ser también una ayuda al país para que desarrolle a nivel local ese mismo recurso. Des activités de formation, d'éducation, de transmission de savoir-faire. Actividades de educación, de transmisión, de prácticas. Bon, donc tout ça, c'est évidemment la dimension éthique. Quant aux impératifs économiques. Ahora con eso de la dimensión ética y en cuanto a los imperativos económicos. Donc là, c'est l'articulation avec la propriété intellectuelle. Ahí hablamos de la articulación del vínculo con la propiedad intelectual. Alors, on aurait pu interdire la brevetabilité. Se habría podido directamente prohibir el patentamiento, digamos. Sachant que du point de vue même du droit des brevets, il y a une difficulté, puisque si on se contente de breveter une ressource naturelle et ses vertus thérapeutiques, on ne fait pas preuve d'activité inventive. De hecho, se puede apoyar sobre el hecho que si uno patenta, digamos, un recurso natural, no hace ejercicio de un proceso inventivo. Et d'ailleurs, beaucoup d'ONG se battent contre les brevets déposés en montrant qu'il n'y a pas d'activité inventive et que le brevet doit être annulé. De hecho, muchas ONGs luchan contra estos tipos de patentamiento y quieren su nulidad porque muestran que no hay un proceso inventivo detrás de ellos. Bon, mais cela dit, en réalité, les entreprises pharmaceutiques, agroalimentaires ont besoin des brevets parce que sinon elles font plus de recherche. Pero bueno, en lo concreto, las empresas farmacéuticas en particular necesitan de esa patente porque si no, no se dedican más a investigación. Et pour vous donner un ordre d'idée, on considère qu'entre 25 et 50% des médicaments sont issus de ressources naturelles. Y para darle una idea, se considera que entre el 25 y el 30% de los medicamentos provienen de esos mismos recursos naturales. Donc, il fallait admettre la brevetabilité. Entonces, el imperativo económico se admite, digamos, la posibilidad de patentamiento de estos recursos. Mais donc, comment est-ce que ça se passe concrètement? Il y a une entreprise qui veut déposer un brevet qui porte sur une ressource naturelle, doit faire une déclaration. Pero en lo concreto, una empresa que quiere, digamos, usufructar de este recurso tiene que hacer una declaración. Elle doit prouver qu'elle a obtenu l'autorisation du pays fournisseur. Probar que consiguió la autorización del país proveedor de este recurso. Et qu'elle a conclu un accord de partage des avantages. Y que también concluyó con un acuerdo de compartir los beneficios. Donc là, on est dans le droit contraignant. On a des obligations qui sont sanctionnées. Es el derecho con obligaciones. Puisqu'il y a des peines de prison, des peines d'amende, mais aussi. Va incluso con sanciones, con pena de prisión, multas. Et je pense que la peine la plus efficace, c'est qu'on a une interdiction de demander toute autorisation d'exploiter une ressource naturelle pendant 5 ans si on n'a pas respecté les règles. Y la sanción quizás la más dura o la más eficaz es la prohibición de volver a poder solicitar una autorización durante 5 años. En revanche, en France en tout cas, on n'a pas prévu le sort du brevet déposé sans respect de ses obligations. Est-ce qu'il est nul? Sí, en Francia no se consideró digamos, la suerte de este Exacto. ¿Se escuchó? Mais il y a eu des affaires récentes en France et on a vu que la sanction généralement qui est prononcée, enfin les obligations qui vont peser sur l'entreprise qui n'a pas respecté ses obligations, c'est de conclure a posteriori un accord de partage des avantages avec l'État fournisseur. Bueno, hubo así varios casos en Francia, igual de poder concluir un acuerdo a posteriormente con esos países proveedores. Donc voilà pour cette première partie. L'idée c'était de montrer qu'on essaye de concilier encore une fois impératif économique, impératif éthique, ce qu'on retrouve dans la RSE. Bueno, en esa primera parte era ver justamente esa conciliación, digamos, entre los imperativos éticos y los imperativos económicos, que es el espíritu de la responsabilidad. Mais là, on est dans la RSE contraignante, obligatoire parce que ce sont des textes. Pero bueno, una RSE con obligaciones, porque están avalados por textos. Ce que je vais montrer dans un deuxième temps, c'est que la RSE volontaire, cette fois, peut aussi venir finalement permettre une meilleure application des textes. La RSE voluntaria podría también, en esa segunda parte que va a demostrar, tener una aplicación así eficiente de estos tratados. Donc on voit l'intérêt finalement des deux
condiciones de la RSE, lo que pasa con obligaciones o voluntarias y voluntarias. Alors pourquoi est-ce que la RSE volontaire est utile? Pourquoi est-ce que ces engagements volontaires sont utiles? Parce que les textes présentent des défauts. Bueno, ¿por qué es importante apoyarse sobre también la RSE voluntaria? Porque los textos mismos presentan defectos, fallan. Alors quels sont les défauts des textes? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les textes reposent sur l'initiative de la société utilisatrice, de l'entreprise utilisatrice. C'est elle qui doit déclarer lors du dépôt de brevet qu'elle a utilisé des ressources naturelles. ¿Cuáles son las debilidades del texto? Por ejemplo, es la misma empresa la que usufructúa que tiene que declarar. Et donc la biopiraterie peut passer totalement inaperçue. Entonces se puede, como una declaración voluntaria, la biopiratería puede pasar totalmente desapercibida. Alors il y a les ONG qui veillent. Por supuesto está la vigilancia de la sociedad civil, de las ONG. Parce que souvent les peuples autochtones, eux, n'ont pas connaissance des brevets qui sont déposés, ne savent pas ce qui se passe. Muchas veces incluso los pueblos o las comunidades no están al tanto de lo que está pasando con estos recursos y estos patentamientos. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème c'est un problème de preuve. Comment on peut savoir que tel principe actif qu'on a reconstitué en laboratoire est issu d'une ressource naturelle? El segundo punto, el tema de las pruebas, cómo podemos a veces detectar que un principio activo formulado en un laboratorio proviene de un recurso natural determinado. Et le dernier problème, c'est qu'il n'y a pas une portée universelle des textes. Pour ce qui est des textes de l'Union européenne, ça concerne l'Union européenne, évidemment, mais il y a sans doute des textes aussi ailleurs, puisqu'il y a 190 États qui ont signé la Convention sur la diversité biologique. Sí, y la otra debilidad es que estos textos, por ejemplo, de la Unión Europea, no tienen alcance universal, sino sobre el área de la Comunidad Europea. Y sin embargo, pues sabemos que hay como 190 países que ya firmaron la Convención sobre la Biodiversidad. Mais s'ils n'ont pas pris des textes d'application, il n'y a pas de sanction. Pero si no hay textos de aplicación, no hay sanción. Donc tout ça fait qu'on a des textes qui sont parfois pas respectés, qui ne sont pas respectés par les entreprises. Lo que, bueno, queda como consecuencia que a veces muchas veces textos que no son respetados por las empresas. Et donc le développement d'une volonté éthique par les entreprises elles-mêmes de manière volontaire permettrait à mon avis une meilleure application des textes. O sea que, según ella, la decisión de las empresas de la aplicación de la RSE de forma voluntaria tendría una mejor aplicación de los textos. Alors d'ailleurs, les textes prévoient déjà des engagements volontaires. Dans le protocole de Nagoya, on parle déjà de code de bonne conduite et de charte éthique. Ya está estipulado en el Tratado de Nagoya, por ejemplo, códigos voluntarios de buenas conductas, éticos. Peut-être qu'il faudrait développer, et ça se développe, des labels. Quizás habría que desarrollar labelización. Par lesquels les entreprises qui sont aujourd'hui, qui ont vraiment la volonté d'expliquer aux consommateurs qu'elles utilisent des ressources naturelles. Por ejemplo, las empresas que quieren transmitir a los consumidores que realmente tienen un interés en cuidar los recursos naturales. C'est un argument de vente. También sirve como argumento comercial, de venta, de marketing. Mais n'empêche que ce mouvement d'un marketing qui plaît aux consommateurs, les consommateurs aiment savoir que c'est issu de ressources naturelles et de quel pays cela vient. Pero igualmente un marketing, digamos, que permite, digamos, seducir a los consumidores que quieren saber también el origen de los productos que consumen. Donc ça conduit les entreprises à prendre des engagements volontaires et de toute façon il y a un affichage. Si vous dites sur votre produit que ça vient de tel pays, bien on va vous dire attendez, est-ce que vous avez demandé l'autorisation au pays fournisseur? Lo que, bueno, implicaría proponer un label sobre un producto, permite también al consumidor estar averiguando o preguntando si realmente se realizó así, si pidió la autorización al país proveedor de ese recurso. Et dans les rapports RSE, puisque les entreprises françaises font des rapports RSE, mais encore une fois pour une bonne image, pour des questions de bonne image à l'égard des consommateurs. Las empresas francesas, bueno, hacen informes sobre RSE, sobre su comportamiento, pero muchas veces lo hacen de forma digamos, formal para sus consumidores. Et bien dans ces rapports RSE, on voit qu'il y a de plus en plus, mais pas encore assez à mon avis, d'engagement des entreprises à respecter les peuples, les ressources naturelles, la Convention sur la diversité biologique. En esos informes que entregan a las empresas se refleja cada vez más
la toma en cuenta, digamos, del respeto del origen de los productos, de los pueblos, así, del conocimiento que dan estos pueblos sobre estos productos, pero según ella no de forma suficiente todavía. Donc tout ça, ça a un intérêt pour l'entreprise, c'est une question de réputation. Donc, porque todo eso, bueno, tiene un interés para la empresa, es la reputación, la fama que tiene la empresa. Parce que la société civile aujourd'hui ne se désintéresse plus des impératifs écologiques et économiques, et environnementaux. C'est un moyen pour l'entreprise, encore une fois, de faire du marketing, mais n'empêche que ça fonctionne. Porque la sociedad civil ya tiene un interés muy puesto en el cuidado del medio ambiente y el origen de lo que consume y bueno, también quizás es una forma de marketing nuevo para las empresas, pero sí sirve. Mais ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens parce que ça permet de ces engagements, ces entreprises prennent des engagements volontaires qui vont dans le bon sens. Porque estas empresas toman así voluntariamente compromisos que van en el sentido de la ley. Et ça permet un meilleur respect des textes. Y permite una mejor aplicación de los textos. La dernière possibilité qui sera envisageable en France, c'est d'inclure finalement toutes les obligations relatives à la lutte contre la biopiraterie dans le plan de vigilance. Alors, j'en ai pas parlé, mais... Bueno, la última etapa, por ejemplo, en el caso de Francia, sería de poder integrar todas esas empresas que tienen una RCE en el plan de vigilancia. Ce plan de vigilance, il s'impose à certaines sociétés depuis 2017, ce qu'on appelle le devoir de vigilance. Es un plan que desde 2017 se aplica, es el deber de vigilancia. C'est l'entreprise qui va identifier les risques environnementaux et qui va prendre des engagements et qui va l'affirmer clairement dans ce plan. La empresa misma, digamos, detecta los riesgos medioambientales en su actividad y toma compromiso al respecto de eso en su plan de acción voluntariamente. Voilà, pour conclure, c'est l'objectif de cette présentation, c'était vraiment de montrer que la RSE volontaire et contraignante finalement permet de contribuer, en l'occurrence, à la lutte contre la biopiraterie, qui est une nécessité à mon sens aujourd'hui pour permettre le développement durable et des bonnes relations entre pays du Nord et pays du Sud. Bueno, eso para concluir, para mostrar que esa mezcla, esa articulación entre los imperativos económicos y los imperativos éticos en la RCE pueden ser compatibles y permitir una mejora entre la división, perdón, entre la contienda entre países del norte y países del sur. Merci de votre attention. Gracias por su atención. Vamos a presentar a Antonio Sacoccio, graduado en Derecho con honores, Universidad Tor Vergata de Roma, máster en Derecho Romano y Derecho de Cercano Oriente por la Universidad La Sapienza de Roma. Este año obtuvo el doctorado en Derecho Romano en la misma universidad. Entre 2011 y 2017 fue presidente de Asuntos Didácticos en el Departamento de Derecho de la Universidad de Brescia. Es profesor titular de Derecho Romano y decano del Departamento de Derecho de la Universidad de Brescia, director de la revista científica Roma y América, Derecho Romano Común, revista de integración y unificación del derecho en Eurasia y América Latina. Miembro honorable de numerosas academias, entre ellas la Asociación de los Romanistas Argentinos. Bueno, lo escuchamos. Gracias. Ante de todo, un agradecimiento para la invitación a los organizadores. Hablar de bienes comunes en un lugar donde está Vito Moreno, uno de los bienes más importantes para la humanidad, es un honor, un éxito y una responsabilidad. Y después, disculpe para el doble atentado que voy haciendo hablar y escribir en español. El PPT es hecho en casero, es hecho en casa, entonces
lleno de errores que luego que nos van a considerar y apreciar el esfuerzo que hacemos en hablar en otro idioma. Algunos años atrás, un tribunal jurisdiccional italiano negó a algunos señores el interés a ejercer una acción en contra de una disposición del Ministerio de Industria italiano que otorgaba a una empresa privada el permiso para construir un almacén de petróleo en un área de gran interés paisajístico y naturalista en Gaeta, una ciudad del sur de Italia. Una empresa quería construir un almacén de petróleo, un señor se opuso y la corte dijo que él no tiene interés para actuar contra esta pretesa. Un jurista italiano, Alberto Romano, de derecho administrativo, dijo que la corte así sancionó el principio que absurdo que una historia ya que afecta a todos no interesa a nadie. Desde entonces se dice en italiano mucha agua ha pasado bajo del puente, mucho se ha luchado y se ha variado, pero lo que decía hoy en la mesa anterior el profesor Lorenzetti es verdad. Los ordenamientos europeos y en parte latinoamericanos no alcanzan a ofrecer tutelas a estos derechos que podríamos llamar meta individuales, que van atrás del derecho del individuo y del Estado. Significativa me parece una frase de la cultura de los indios americanos: la tierra no la dieron a nosotros, no la heredamos de nuestros padres, sino ellos nos la dieron en préstamo para nuestros hijos. Y un jurista italiano que fue presidente de la Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, dijo que nosotros somos parte de un todo, pero este todo incluye la vida del momento presente, pero también incluye a aquellos que vivirán después de nosotros. Y por esta razón nos tenemos una responsabilidad moral y jurídica, que es una responsabilidad categórica, que nos obliga a reequilibrar rápidamente todo lo que se ha alterado y retrasado. El tema de los bienes comunes es un tema muy actual, interdisciplinar. Hay filósofos, hay profesores de derecho civil, sociólogos que se ocupan de este tema. Y hay algunas etapas que podemos destacar. La primera es 1958, la Comisión de las Naciones Unidas establece que la soberanía sobre los recursos naturales no es del Estado, sino es de los pueblos. Me parece muy importante destacar que una cosa son los pueblos y otra cosa son los estados. Y aunque no tuvo éxito esta disposición, me parece importante destacar que la posición de las Naciones Unidas. En 1968 se aprobó la Carta Europea del Agua, que reconoció el agua como patrimonio común, y desde este momento se difundieron términos como cosas patrimonio común de la humanidad, o en inglés common concern, como con respecto al espacio extraatmosférico, el fondo marino, el genoma humano, los bienes artísticos, pero también la biodiversidad y el clima. Y hay un joven estudioso italiano que dijo que estos conceptos humanos que puede explicar pueden solucionar el exploitamiento de los planetas cuando vamos a tener la tecnología para hacer este disfrute. Interesante la decisión de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas deliberada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, con el objetivo de contrarrestar el despojo de tierras por parte de los pueblos indígenas. Y en algunas constituciones, yo vi la de Bolivia y de Ecuador, se asigna a la esfera de lo común la protección de la naturaleza y se reconoce a la Pachamama, como decía hoy, al Gange también, el río, derechos inviolables, que es una solución que desta perplejidades, pero es un esfuerzo de ir en una dirección.
En Italia tuvo gran importancia la Comisión Rodotà, presidida por un destacado jurista en 2007, para redactar un proyecto de ley que iba a modificar la disciplina de los bienes públicos. Pero esta comisión produjo un lindísimo proyecto que lamentablemente todavía yace tristemente en un cajón del palacio, no se sabe qué tenemos que hacer con esta. Pero la comisión distinguió los bienes públicos, privados y comunes, elaboró la noción de bienes comunes. Y estos bienes comunes son los que expresan una utilidad funcional para el ejercicio de los derechos fundamentales, así como el libre desarrollo de la persona, con la mención no explícita, pero no exhaustiva, de recursos naturales, el patrimonio paisajístico, cultural, ambiental y arqueológico. Podríamos definirlos estos bienes como bienes fundamentales si usamos la palabra de otro jurista muy traducido aquí en Argentina, que es Luigi Ferraioli. ¿Cómo se protegen estos bienes? Hay, me parece, en síntesis, tres posiciones. La posición privada que dice que los bienes las pueden utilizar los privados, cada privado se la utiliza, el Estado tiene solamente que vigilar, hacer un cuidado que el libre mercado sea observado. Pero esto no funciona porque esto lleva a la subutilización de estos bienes o la falta de protección de los no usuarios o la falta de protección de las generaciones futuras, porque si se exploita, como decía el colega antes, todo lo que tenemos ahora, los que vienen después no tienen más nada. Esto fue sancionado de un jurista americano, Garrett Hardin, como la tragedia de los bienes comunes. Hay un libro de Hardin ya en los años 60. Otra solución es la solución estatista, por lo cual la administración de estos bienes comunes tiene que ir al Estado, porque el individuo tendrá soluciones no cooperativas, entonces no puede alcanzar la tutela efectiva de estos bienes. Pero el Estado, en mi opinión, es ontológicamente no adapto a fornir tutela a estos bienes, porque el Estado es una estructura compleja y cuando alcanza a tutelar, el daño se hizo. Y podemos hablar de una reparación, pero tenemos un daño que a veces es un daño permanente. Otra solución es de un premio Nobel de Economía, pero no de Derecho, Elinor Ostrom, muy inteligente, porque la Ostrom notó que en algunas pequeñas comunidades de la Suiza, así como del Brasil, funciona este uso colectivo de los bienes. Se sancionan principios que valen per la colectividad y se extrañan los otros que quien quiere ingresar en la comunidad tiene que respetar estas reglas que respetan el medio ambiente. Y esto funciona, pero funciona en colectividades muy pequeñas. No puedes funcionar en colectividades más grandes o en bienes que no son de la singular colectividad, ma son de la entera humanidad, como el glaciar, por ejemplo. Miramos si del derecho romano podríamos tener una enseñanza que nos ayuda a solucionar estos problemas. Los romanos dividían las cosas en 5 categorías. Las cosas comunes a todos, la res comunes omnium, por derecho natural, iure naturali. Las cosas públicas, que estaban divididas en cosas en patrimonio público y cosas en uso público. El patrimonio era comerciable, las cosas en uso público eran afuera del comercio, como las carreteras y los templos o las plazas, etc. Cosas de las comunidades, cosas de ninguno, la res nullius, y al final cosas de los individuos, cosas de los particulares, res singulorum. Me gusta mucho destacar esta clasifica, porque las cosas de los símbolos, que son las cosas, mi teléfono, mi reloj, todo lo que me pertenece, que es la mayoría de las cosas,
están en la última posición. En la primera posición están las cosas que son de todos. No son de nadie, como decía el jurista italiano Argomenzio, son de todos nosotros. ¿Y cuáles son estas cosas? En la ideología de los romanos son el aire, el mar, las orillas del mar, o las cosas en uso público son las carreteras, los templos, las vías, las plazas, etc. ¿Y cómo defendieran los romanos cosas de todos, o cosas que todos pueden usar? La defendieran con un instrumento que es la acción popular, del cual el Digesto de Justianos conservó una definición, que es esta que leemos. La acción popular es la acción con la cual un singolo defiende come suyo propio un derecho que es del pueblo. Es una definición controvertida porque la vieja opinión de juristas destacados como Mommsen o Savini pensaba que la esencia de la acción popular, derivándola de esta definición, era que el quivis de popolo, cada ciudadano pueda intentar una acción sin mirar al contenido de esta acción. Pero si miramos al significado de la palabra popularis, viene da populo, populus, y acción popular es una acción que defiende el pueblo. Entonces, el verdadero significado de esta acción, que lo puedo detener ahí en muchos textos, es una acción con la cual el singolo individuo defiende un derecho, que es un derecho del pueblo, pero es también un derecho propio porque el individuo es parte del pueblo al que se daña actuando en contra de estas cosas, pero se daña el pueblo, pero se daña también el individuo mismo. Entonces, con las acciones populares, el símbolo defiende un derecho que es un derecho del pueblo, pero es un derecho también del mismo individuo como parte del pueblo. En el centro del interés tutelado por estas acciones están cosas como las res comunes omni y la res in uso público, que no son privadas en sentido estricto y no son tampoco públicas, no son ni públicas y privadas, o mejor, tendríamos que decir que son públicas y privadas al mismo tiempo. Un otro presidente de la Corte Constitucional Italiana, Franco Casapola, profesor de Derecho Romano, observó algunos años atrás que las acciones populares desaparecieron de los manuales. En Europa, mucho más que en América Latina, lo sé, pero en Europa, si tomamos un manual de derecho privado, no hay ninguna mención de estas acciones populares, sino una línea puede ser. ¿Y cuáles son las razones por qué desaparecieron estas acciones populares del estudio y de la función que tuvieron en el derecho romano? En mi opinión son dos las razones. Una es la creación de la noción del derecho subjetivo per la pandectística alemana. Este formidable movimiento que alcanzó a elaborar conceptos jurídicos que servían a su tiempo, pero que nosotros también usamos y que a veces nos impiden de buscar soluciones justas y modernas que nos ayuden. El derecho subjetivo es entendido en un sentido patrimonial, estrictamente patrimonial e individualista. Y el proceso que nosotros en nuestros ordenamientos del sistema jurídico romanista tenemos están improntados a este concepto de derecho subjetivo. Así que se tutela lo que tiene un interés patrimonial o un interés del individuo. Lo que no tiene un interés del individuo lo tutela el Estado. Y si el Estado no alcanza, no se tutela. Esto es lo que pasa. Y otra razón que hizo desaparecer las acciones populares de los manuales es la creación, en 1800 también, de un concepto abstracto de Estado, como destacado y separado de los individuos que los componen, como el Estado como nosotros lo entendemos, que era cosa muy diversa del pueblo, del populus romanus. Para un romano, el romano se sentía parte del pueblo,
en el cual estaba inserido. El pueblo era un concepto concreto que era hecho de todos los individuos que lo van a componer. Hoy el Estado es formado de algunas personas que nos gobiernan y sentimos, hablaba hoy, me parece Lorenzetti mismo, de un destaque que hay entre los gobernados y los gobernantes, muy fuerte ahora. Y esto para los romanos no sucedía. Entonces la creación del derecho subjetivo y la noción abstracta de Estado hizo desaparecer las acciones populares de los manuales y de los estudios, hizo desaparecer la función de protección de esta acción para los bienes que son bienes de todos, no son bienes de una colectividad, son bienes de toda la humanidad. Entonces, ¿cómo se protegen hoy, ahora estos bienes que son bienes de todos? Se protegen haciendo finciones. Por ejemplo, se dice que el ciudadano, la persona que actúa para defender el glaciar o para defender las cataratas o que sea otro recurso natural, es un representante del Estado. Y se dice que es un fiscal general, un private attorney general. En italiano es una contradicción muy evidente, porque el fiscal se dice el público ministerio, esto sería un público ministerio privado, que no tiene sentido como solución. Y otra es que se dice que el individuo que actúa para defender el patrimonio común de la humanidad actúa como uno que tenga una conexión no jurídica con el objeto que quiere tutelar, sino ideológica, plaintiff. O se dice que son intereses colectivos, por supuesto, pero si son colectivos son solo de la colectividad, no son de la humanidad, es cosa diferente. O se dice que son derechos adéspoti, no sé si hay la palabra en español, adéspoti es palabra que significa que no tiene el despotés en griego es el padrón. Eso serían intereses sin padrón, que se van a concretizar en un padrón cuando buscan una persona que tiene un interés patrimonial para actuar y ahora este interés tiene una mutación genética, se dice da interés difuso, que es como lo que el poeta romano Tiburcio decía, una anima vagula blandula, una anima que va en el cielo y se concentra en una persona cuando encuentra una persona en el cual se va a precipitar este interés y este puede pedir tutela. Por supuesto son modalidades con las cuales la jurisprudencia intenta de ofrecer tutela a la violación de estos intereses, esta violación a las cosas que son de todos. Pero me parece que en esta manera se hacen algunos daños conceptuales. Por ejemplo, se crean conceptos no jurídicos como bienes patrimonio de la humanidad. Por supuesto, el concepto es muy interesante, muy útil, pero no es un concepto jurídico, no dice cómo podríamos defender estos bienes comunes patrimonio de la humanidad. Se utiliza la existencia de acciones sin derecho para tutelar derechos que no tienen acciones. Me parece un cortocircuito lógico muy elemental. Se olvida que no son los estados los verdaderos portadores de estos intereses, sino son los individuos. Y se olvida la lección de los juristas romanos que dicen que el hombre es el verdadero centro de imputación del derecho, hominum causa, omne ius constitutum est. El derecho fue constituido del hombre por el hombre y no por el Estado. Entonces es el hombre, el símbolo, el hombre viviente el que tiene interés a la tutela de estas cosas comunes a todos y no es el Estado. El hombre que actúa no actúa como un representante del Estado, ma actúa como un propio interés que en el mismo tiempo defiende el interés que sea del Estado o de otra colectividad donde el bien que se afecta se encuentra. La verdad es que el interés que cada uno de nosotros tiene a la tutela de estos bienes, que no son solamente bienes ambientales, es un interés que vivían los juristas romanos, así como lo vivimos hoy
nosotros. Y es un interés público y privado. Para nosotros hoy todo lo que no es privado es público. Y olvidamos esta vía mediana, que es un interés público y privado al mismo tiempo, que nos alcanzaría a tutelar estos bienes, que son bienes de todos, las res comunes omnium. Tendríamos, en mi opinión, que poner al lado del derecho público de los estados un derecho público de los individuos. Esto lo dice un jurista italiano, Giovanni Lobrano, que es un romanista, pero me parece que esta afirmación es muy inteligente. Nos olvidamos que el derecho está hecho para los hombres y no vamos a construir un derecho que sea privado o público que vaya a ayudar a los hombres, sino los estados. Entonces, concludo. La recuperación del arquetipo de las acciones populares que hemos olvidado para haber olvidado este res comunes omnium, me parece que hoy pueda destacar una función compensatoria. Un jurista alemán que se llama Alf Mayer dice una compensatorische función, que sirve para llenar un vacío que se creó para el afirmarse de un sistema individual de protección de los derechos que hemos heredado de la doctrina no de los romanos, sino de los últimos 2 siglos, y que a veces nos impide de ofrecer una tutela eficaz y concreta a algunas situaciones. Las acciones populares como medio de resistencia de los pueblos en frente de los ataques a los bienes comunes o bienes patrimonio de la humanidad. Muchas gracias. Un agradecimiento a las muy interesantes exposiciones de todos los integrantes del panel y a la excelente traducción también. Muchas gracias y cerramos el panel.